Muy bien, entonces, por favor, copien este ejercicio, sí, ese grafiquito, y vamos a entender qué es todo esto. ¿Sí? El gráfico, por lo general, nos los dan sin este que yo le tengo por acá, ¿sí? Lo que tiene ahí como en colorcitos, eso no viene ahí. Pero, pues, para el caso es entender eso. Es decir, que este nivel piezométrico va a hacer que llegue precisamente hasta alguna altura ese nivel freático. Y en el momento donde eso ocurra, pues precisamente va a generar de pronto algún problema. Esto tiene que estar atravesado en algún tipo de material permeable. Por eso el piezómetro está ubicado precisamente en una arena. Nos dan un gama de la arena. Bueno, nos dan la altura de ese estrato. Pero realmente este es el punto que nos genera aquí como complicaciones. Y esto, este otro estrato, el que tenemos por encima, el que vamos a excavar, acontece que es una arcilla saturada. Ah, bueno, está saturada, pues para el caso sí es por este flujo ascendente. Nos dan las alturas de los estratos, ¿sí? Nos dan los niveles. Entonces, el perfil de suelo que se muestra está compuesto por un estrato de arcilla saturada con un espesor de 9 metros. Listo, nos lo están diciendo. Arcilla saturada, o sea que el gamma de aquí, y nos lo están dando, es este gamma saturado, 18 kilonewton por metro cúbico. Y se encuentra sustentada sobre una capa de arena que se encuentra bajo presión artesiana. ¿Qué significa sustentada? Que se encuentra pues, por encima, es decir, la arena está aguantando ese estrato de suelo. Eso es lo que significa sustentada. Y pues está bajo presión artesiana esa capa de arena. Y recordemos esos conceptos desde formas del agua en el suelo, ¿sí? Lo que tenía que ver con pozos artesianos, es precisamente que se encuentra bajo una presión hidrostática de forma tal que el agua puede llegar a subir hasta el nivel de la línea de energía, es decir, hasta un nivel como el que nosotros tenemos por aquí. Hasta ahí es hasta donde va a llegar precisamente el nivel del agua. Más de eso no puede porque tendríamos que haber utilizado algún elemento mecánico como una bomba o motobomba. Calcular la profundidad máxima de corte H mayúscula que se podría hacer en la arcilla. Ah, o sea que estas precisamente es la forma de las preguntas que tienen que ver con este tema de aplicación que estamos viendo, ahora simplemente llevado a la realidad. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, como va a quedar en función precisamente de esa altura máxima de corte o profundidad máxima de corte H, pues la única forma para poder despejar H es que nosotros tengamos la ecuación igualada a cero. Por lo tanto, en algún momento para nosotros va a ser una condición crítica. Entonces, nosotros siempre lo vamos a analizar desde ese punto, haciendo el esfuerzo efectivo igual a cero. Copien rapidito el gráfico, por favor. Ya lo desarrollamos.
Bien, entonces vamos a analizarlo ahora sí. Entonces, ese nivel que nosotros tenemos ahí de cabeza piezométrica, sí quiere decir, según lo que nos dijeron en el enunciado, de que esta parte está bajo presión artesiana, quiere decir de que hasta ese nivel es que puede llegar precisamente a subir el agua. ¿Listo? Necesitamos hacer una excavación en ese terreno, saber hasta dónde podemos llegar sin que esa vaina se nos desbarranque, se nos derrumbe, sin que colapse. Y tenemos la altura de ese estrato, el que vamos a estar excavando, ¿sí? 9 metros. Pues como no desconocemos precisamente esa altura, la profundidad de excavación, pues vamos a determinar la H o con la letrística que ustedes quieran. Para el caso H mayúscula. Entonces, pues esto sí, una simple ecuación de 9 menos H, vamos a tener precisamente lo que es la altura, ¿sí? Hasta dónde va a llegar el agua sin que se desbarranque. Siempre va a ser la altura del estrato menos la altura de la excavación que nosotros vamos a desarrollar o la perforación. Entonces, vamos a analizar. Pues como sabemos que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo efectivo igual a 0 para poder despejar precisamente ese término, esa altura, pues obligatoriamente tendremos que haber determinado los esfuerzos totales y la presión de poros, presión intersticial o esfuerzo neutro, ¿sí? Lo que tiene que ver con mu, para poder generar la ecuación de esfuerzo efectivo y después sí, ahí podemos asumir que es 0 o analizar la parte crítica de un esfuerzo efectivo cuando se hace 0. Entonces, lo primero, determinar el esfuerzo total. Entonces, el esfuerzo total en A. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Ah, bueno, sabemos que es un gamma saturado. Muy bien. Entonces, el esfuerzo total en A va a ser gamma saturado multiplicado por la altura del estrato hasta llegar al punto A. ¿Sí? Y esa la tenemos, 9 metros. Pero ojo, como realmente nosotros vamos a estar entendiendo es hasta dónde va a subir precisamente el agua o hasta dónde nosotros podemos excavar sin que esto nos colapse. Esta es la altura que nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? La diferencia entre lo que es la altura total del estrato y la profundidad, que es la que desconocemos. No tenemos más. ¿Listo? Ya tenemos un término. Desarrollamos y simplemente nos queda alguna parte numérica y otra parte en función de la létrica H, es decir, la profundidad del estrato. Respecto del mu, entonces para mu es gamma del agua, ¿sí? Pero ojo, nosotros tenemos este piezómetro que nos indica de dónde a dónde o hasta dónde es que llega el agua a partir del punto A o desde el nivel freático baja hasta el punto A. Nos dicen que son 3.6 metros, ¿sí? Entonces, la parte de presión hidrostática, es decir, esa parte triangular del agua, se nos va a presentar desde ese nivel freático hasta acá, el triangulito, con esta altura. Entonces, aquí tenemos gamma del agua por 3.6 metros. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, aplicamos la fórmula de esfuerzo efectivo. Muy bien. Y ahora vamos a analizar el caso crítico de inestabilidad del suelo por las condiciones dadas. ¿Cuáles condiciones? Pues que aquí está esta vaina lleno de agua, bastante saturada, y se puede estar desbarrancando. O por lo menos genera la cuestión de que va a salir disparada el agua. Entonces, hacemos ese esfuerzo efectivo allí igual a 0. Y así,
haciendo eso, precisamente lo que yo les decía, si tenemos aquí esto igualado a 0, pues nosotros ahora sí podemos despejar para poder encontrar específicamente ese valor de H, que es lo que me están preguntando, ¿sí? Aquí no nos están preguntando determine el esfuerzo efectivo en nada, ni determine el esfuerzo total en nada. No, lo que pasa es que en estos ejercicios de aplicación ya tenemos que entender de que esos resultados debemos hacerlos o por lo menos generar ese tipo de fórmulas o ecuaciones para poder analizar la condición crítica o de inestabilidad, es decir, hacer el esfuerzo efectivo 0 y ahí sí poder despejar precisamente ese término. Entonces, lo que está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad, ¿sí? Pasa a positivo. Pues para el caso, bueno, como lo quieran despejar, simplemente realizando ahí el despeje de esa formulita. Pues ya nos queda todo en función numérica, ¿sí? Ya no nos queda ninguna incógnita por ahí. Pues del caso, haciendo simplemente los reemplazos, pues nos da que 7 metros. ¿Qué quiere decir esos 7 metros? Que de los 9 metros que tiene ese estrato, yo solo puedo perforar hasta 7 y aún me va a aguantar precisamente este terreno sin tener problemas, ¿sí? Sin que se presente la cuestión de que se me vaya a inundar totalmente esto eh, y pues ya no me vaya a servir para lo que sea de obra civil que lo esté requiriendo. Entonces, eso es la cuestión. Y sí tiene lógica precisamente que sea menor que la altura del estrato, ¿sí? Por lo que teníamos por acá un 9 menos h. Es decir, que para el caso, la altura por encima del punto A que estamos analizando, máximo puede ser tener 2 metros, ¿sí? Si tiene, digamos, la cuestión 1,8, 1,9, 1,5, 1,6, 1, ya en todos esos casos, por ser menor, desde la zona donde aún está estable ese terreno, pues ahí de una vez va a salir disparada el agua por las condiciones que nos dan al inicio, que está bajo presión artesiana, ¿sí? Entonces, una vez más, en estos ejercicios típicos de aplicación de esfuerzos efectivos con flujo ascendente, es más que todo para poder determinar profundidades de excavación, ¿sí? Hasta donde permanezca estable, no se genere el colapso, en fin. Pues esas alturas nunca las vamos a conocer, por lo tanto siempre las vamos a determinar como si fuese un elemento literal, es decir, una eléctrica. El resto, pues se supone que nosotros debemos tener las condiciones de esos estratos de suelo. Pues, tenemos las alturas completas de los estratos. Sabemos, por ejemplo, hasta qué nivel va a llegar, por ejemplo, el agua, ¿sí? Por cuestiones de características, ensayos de laboratorio y demás, se puede determinar lo que tiene que ver con los gamas, ¿sí? Como nos dicen que es una arcilla saturada, pues obligatoriamente todo lo de acá va a ser un gamma saturado, ¿sí? Que es este. Y lo que hacemos es determinar, por ejemplo, esos estratos que nosotros vamos a tener por encima del punto de análisis. Entonces, ¿cuál es la altura del estrato que me interesa? Pues para el caso es 9 menos h, es decir, este pedazo. ¿Por qué no lo coloco de una vez con 9? ¿Sí? ¿Por qué le meto aquí 9 menos h? Porque se supone que yo al excavar, yo le voy a quitar todo lo que tenga encima, ¿sí? Ya no van a ser 9 metros de altura, sino menos ese terreno. Entonces, pues en ese caso va a ser aire, por lo tanto lo asumimos como si fuese 0. Entonces, lo único que va a tener realmente de suelo
por encima de ese punto de análisis va a ser, en este caso, 9 menos h. Es decir, los 9 metros del estrato menos la altura que determinemos. ¿Qué pudo haber sido 1 metro? Sí, pudo haber sido 1 metro. ¿Qué pudo haber sido 0.5 metros? Pudo haber sido todo eso. Simplemente eso ya hace parte del desarrollo matemático según las condiciones que tengamos. Entonces, por eso, el gamma total que vamos a analizar aquí es respecto de lo que yo voy a tener cuando ya haya excavado, ¿sí? Entonces, solamente me va a quedar suelo por encima esta altura, y esta altura en este caso es 9 menos h. Si esta altura del estrato hubiese sido 15, pues aquí sería 15 menos h, ¿sí? Y por eso obtenemos el esfuerzo total con ese factor. Ahí ya me sale el término desconocido, que precisamente es el que me solicitan determinar. ¿Qué más nos hace falta para poder determinar el esfuerzo efectivo? Bueno, nos hace falta el mu, ¿sí? Entonces, mu, ¿quién va a ser? Pues va a ser precisamente desde donde yo tengo agua. ¿Desde dónde tengo agua? Aquí sí me lo dan, que por encima del punto A, el nivel va a estar a 3.6 metros, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde yo voy a tener la presión hidrostática. Si fuese a hacer el grafiquito, vendría siendo el triángulo a partir de ahí. ¿Por qué? Porque ese es el nivel freático, a partir de ese punto. Entonces, gamma del agua multiplicado por 3.6 metros de altura. Y aplico simplemente la ecuación de esfuerzo efectivo. Esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos mu. Reemplazo los datos de lo que he determinado y bien, obtengo una ecuación. ¿Qué pasa? Bueno, todo, pues no tengo realmente un valor específico de esfuerzo efectivo, no tengo el valor de H. Pues, ¿qué ocurre? Pues analizamos el caso crítico o de inestabilidad del suelo. ¿Cuándo es inestable un suelo? Cuando el esfuerzo efectivo se ha hecho cero. Entonces, hacemos cero el esfuerzo efectivo y en ese momento ya se puede despejar H. La despejan como quieran, con cualquier artificio matemático de factorización. En todo caso, haciéndolo correctamente, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está en un lado negativo pasa al otro lado positivo, en fin, ¿sí? Ese tipo de operaciones. Pues simplemente ya me queda todo en función solamente numérica y por tanto voy a poder determinar específicamente esa altura. La altura de excavación, ¿no? La altura de excavación. Por tanto, voy a saber la altura que voy a tener de estrato de suelo por encima del punto A de análisis, que para el caso pues sería 2 métricos. ¿Entendido eso? Esto obviamente que todo tiene que estar en las mismas unidades, ¿no? Y miren que aquí está en unidades ¿de qué? De esfuerzo, ¿sí? Kilonewton sobre metro cuadrado, kilonewton sobre metro cuadrado. Y por acá tenemos unidades de gamma, kilonewton sobre metro cúbico. ¿Para qué? Para que todos los kilonewtons se puedan ir y los metros cúbicos sobre metro cuadrado me queden como metros en este caso. Es decir, debe haber una equivalencia en el sistema de unidades. ¿Entendido eso? ¿Alguna duda? No, señor. O porque ejercicios como estos son de esos que necesito que tengan por allá en eso que me tienen que entregar, ¿no? A este estilo. Ejercicios de aplicación. Una cosita sobre eso que me van a entregar, obviamente ya tienen que tener bastante adelantado porque si no les va a coger el tarde y ténganlo por seguro que si no me entregan
bien hecho eso, también se quedan. ¿Sí? Esa es la condición básica. Em, si por alguna razón, no, que es que casi no encuentro buenos libros y que, por favor, una vez más ingresen a las bases de datos digitales de la universidad y busquen libros de suelo. Yo sé que sí hay porque yo he entrado y los he encontrado. Que están en inglés, simplemente le dan el traductor en línea de Google. Normalmente esas búsquedas las hacen en Google Chrome y pues ahí les sale de una vez traducido. Otro de esos ejercicios típicos, un poquito similar. Entonces, por favor, hagan el grafiquito y ya miramos bien cómo es lo que nos están solicitando.
Muy bien, entonces con estas condiciones, entonces, se realiza un corte en una arcilla saturada rígida, esto, que está sustentada sobre una capa de arena, similar a otro, es decir, que está precisamente soportada por otro estrato. ¿Cuál debería ser la altura del agua H en el corte, de modo que la estabilidad de la arcilla saturada no se pierda? Se nos dan ahí las condiciones. Quiere decir de que nosotros en algún momento lo que vamos a tener que despejar es esta altura que corresponde precisamente a, al agua. Entonces, una vez más, se nos presenta un flujo ascendente, ¿sí? Entra precisamente por una capa permeable. Tenemos una altura que tenemos que averiguar precisamente respecto también de las condiciones típicas de esfuerzos efectivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues igual, esfuerzo total en A, mu en A, para poder determinar el esfuerzo efectivo en ese punto. El esfuerzo total en A, gama saturada de la arcilla, que multiplica a 7 menos 5. ¿Quién es 7 menos 5 y por qué? Ah, mira, es que tenemos, ¿sí?, la altura hasta donde ya vamos a tener precisamente ese corte. Y tenemos la altura total del estrato, ¿sí? 7 menos 5 precisamente es esta parte de suelo que voy a tener aquí encima. Por las condiciones de este ejercicio en particular, ahorita lo tenemos, ¿sí? No es como en el anterior, que era precisamente lo que tenía que ver con esa diferencia para poder determinar la altura de la excavación o de la perforación en el suelo. ¿Más quién? ¿Y por qué un más? Ah, mira, gama del agua por H. ¿Por qué? Porque, aquí está diciendo que aquí lo que va a tener es una altura de agua, solamente agua. Entonces, esto ya me está generando un incremento de esfuerzo sobre este punto. Entonces, analizándolo realmente aquí, nosotros vamos a tener precisamente agua y la parte del suelo. Esa altura que va a ver solamente con agua es precisamente la altura H minúscula, que es lo que encontramos aquí. Tenemos lo que es la parte de mu, ¿sí? Y ojo, aquí nosotros tenemos siempre esta condición. Desde dónde tenemos nosotros hasta dónde va a llegar precisamente ese nivel. Hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede subir, hasta dónde puede, digamos, elevarse máximo, precisamente hasta el nivel de este piezómetro que tenemos por acá, 4.5. Después simplemente reemplazamos en la ecuación típica de esfuerzo efectivo y hacemos la condición de inestabilidad o condición crítica, haciendo el esfuerzo efectivo igual a 0. Y despejamos el término que desconocemos.
En este caso, 0.7 metros, es decir, 70 centímetros, va a ser precisamente esta laminita de agua, esto que tenemos acá de capa de agua, que es lo que nos están solicitando, que es lo que nos pidieron determinar. Estos ejercicios son muy sencillos. Ustedes precisamente están observando de que esto se hace en 3 pasos, ¿sí? Lo único que hay que tener, digamos, como cuidado es verificar toda la información real que nos está dando el mismo ejercicio, es decir, para poder generar de verdad las ecuaciones como son y las relaciones entre profundidades. ¿Por qué van a haber relación entre profundidades? Precisamente porque seguro que lo que nos van a solicitar es determinar una profundidad o una altura de excavación, en fin, una perforación. Profe, en este caso no utilizamos el gamma saturado de la arena, pues porque apenas llegamos hasta el punto de acierto. Lo que pasa acá es que nosotros vamos a analizar, y así como lo vimos en los ejercicios ese que venían como 3 tipos de piezómetros en ese recipiente de suelo cuando teníamos agua por encima, nosotros todo lo analizamos de respecto desde el punto, ¿sí? Desde donde está supuestamente ya, de ahí para arriba. Es decir, esa es la parte que nosotros realmente nos interesa para analizar. Si tuviésemos de pronto un piezómetro más abajo, ¿sí? Por esta zona, digámoslo un punto B, entonces
para ese, a partir de ese punto hacia arriba sería el análisis, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, en el estrato donde nosotros vamos a generar la perforación o la excavación, ¿sí? Es justo el que está por encima de ese donde está ingresando el agua. ¿Qué pasa? Que si nosotros ya sabemos que vamos a tener un estrato donde está prácticamente eso casi como un fluido, pues nosotros no podemos llegar hasta allá porque pues, se nos vuelve todo ¿qué? Un lodo, ¿sí? Se daña lo que estemos haciendo. Entonces, digamos, la forma de entender es eso, precisamente que vamos a estar es sobre donde sí vamos a poder generar el tipo de excavación o perforación, ¿sí? Nosotros no, por eso no nos vamos de una vez hasta acá y ya, ¿sí? No lo analizamos en un punto acá intermedio. Por lo menos en esto de decir no lo solicitan. Si no lo solicitaran, en ese caso sí tendríamos que intervenir, pero cuando estemos por acá, respecto de todo lo que vamos a tener encima, pero si nosotros lo que buscamos era determinar este tipo de alturas, pues lo hacemos es específicamente dentro de los estratos donde encontramos esos términos, ¿sí? Eso es la parte que nos interesa. Que claro que nosotros podríamos seguir analizando mucho de estratos si tuviésemos por acá. Claro que sí, pero para el caso, el de determinar alturas, ¿sí? La profundidad o la zona de inestabilidad, siempre va a ser precisamente en ese estrato en el cual nosotros vamos a excavar. Si por alguna razón tenemos que excavar más aún, bueno, tendríamos que tener en cuenta precisamente esas condiciones de ambos estratos, es decir, los gamas de esos dos suelos.